Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy estamos con Jorge Solís. Así que, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, pues, no, gracias por aceptar la invitación. Y como te decía hace un ratito, esta es la primera vez que hago un podcast a domicilio acá. Pero, no, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tú eres, creo que la segunda persona con la que hago podcast que conocí antes. Entonces eso es como, no sé, bien gratificante. La verdad, se siente como más confianza. No estoy como tan nervioso como lo regularmente. Claro, no hay ningún problema. Entonces, bueno, si quieren para que tengan un poco de contexto de Jorge, bueno, pues Jorge es químico de la USAC y básicamente yo a ti te conocí, o sea, fuiste como de la promo que fue auxiliares de nosotros y todo, pero no me diste a mí directamente. Entonces yo te conocí y supe lo que hacías básicamente cuando diste una conferencia de cristalografía con la OEQ, ¿te recuerdas? En el Sí, tercer nivel. sí, sí, Entonces, sí. yo me... Ahí fue la primera vez que yo vi que era cristalografía. O sea, antes de eso en mi vida había escuchado. Y estaba grandecito y estaba como en tercer año de QF. Sí, claro. Es que, sobre todo aquí en Guate, no hemos tocado nada de cristalografía y más que todo son cosas que también, porque no tenemos los equipos, no tenemos los cursos en la facultad, no se toman esos temas, por así decirlo. Pero sí es bien importante. Pero y pongamos, ¿cómo fue que tú te empezaste como a meter a este campo de la cristalografía? O sea, ¿quién te influyó para que llegaras ahí? Pues el camino pues fue largo, la verdad. Y la verdad es que, bueno, se supone que llevamos la clase de química de estado sólido y yo ya había pasado esa Ajá. clase, pero no hubo como, vimos difracción de rayos X, pero no hubo como que tanto énfasis porque todo era como muy teórico y como no teníamos como llevábamos también fluorescencia de rayos X, pero no se miraba como tan palpable, ¿verdad? Todo lo mirábamos como de manera teórica y no había como visitas de campo o algo así para entender qué era el fundamento, por qué lo estabas viendo, solo a resolver las ecuaciones y así, y Ajá. los problemas. Entonces, mi primer contacto con la cristalografía fue la difracción de rayos X de monocristal. Fue cuando fui a hacer mi tesis en México y fue que estábamos en el laboratorio y de la nada cristalizó algo. O sea, había un cristal de uno de los compuestos que estábamos trabajando y se miraba muy bonito. Y entonces el que era mi asesor de tesis, el doctor Jorge Albino, me dice, ay, ese cristal está perfecto. Luego bajamos al piso de abajo y nos enseñaron cómo funcionaba el equipo, montamos el cristal y luego yo no sabía qué estaba pasando y el doctor sacó la estructura en 3D del cristal, de lo que estábamos trabajando. Entonces fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que salió? Metimos un cristal y salió la estructura en 3D. Y era también la parte más gratificante porque tú, cuando estás haciendo síntesis orgánica en el laboratorio, pues uno dibuja estructuras y... Sí, es como bien abstracto Ajá, todo. es bien Y eso es como abstracto. raro. Ajá, entonces cuando estás en la parte de química, tú propones, bueno, si yo hago esto, hago estas reacciones, van a aparecer estos átomos acá. Y yo espero, porque no hay una forma de comprobarlo, yo espero que la estructura de la molécula que estoy haciendo sea así. O sea, es como que el dibujito que tú haces y tú haces tus reacciones y luego haces tus caracterizaciones. Y es como ir de detective viendo si vas concordando las piezas del rompecabezas para ver si llegaste a la molécula que querías. Pero en ese momento, cuando pone el cristal y le sale en la pantalla, así girando en 3D, la molécula que planificamos fue como, ¿qué es esto? O sea, pero para ellos era algo como rutinario. Sí, para ellos es rutina, porque la técnica es rutinaria en muchos lugares. Y... Es como medir punto de fusión, ponete. Ay, sí. O sea, es como... algo obvio. Es algo obvio. Ahí porque para caracterizar un compuesto orgánico, tú lo haces pasar por todas las técnicas, ¿verdad? Ajá. Y entonces, justamente, está esta técnica que si te queda un cristal muy bien, que difracta de manera adecuada, puedes pasarlo a la difracción de rayos X de monocristal y te sale la estructura. Bueno, no es así tan sencillo, hay mucha matemática Pero detrás. te sale, o Ajá, sea... pero, o sea, tú puedes trabajar el cristalógrafo y la persona, haces ahí varias cositas y te sale. Y entonces te sale la figurita girando, ¿verdad? O sea, obviamente no es tan rápido, ahí, como te digo, pero por lo menos
podés comprobar la estructura de alguna manera en estado sólido, que es lo más importante. Entonces las aplicaciones son muchísimas. Y como te digo, algo tan trivial para ellos, que era trabajo de día a día en el laboratorio, para mí era como, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Es como actúa normal. No. No te alteres. Pero sí es cierto. Y yo tuve ese problema en orgánica que, o sea, veía todo y tú es como, qué cool. Y tanto y es como, no mames. Pero cuando iba al lab, o sea, no era como, bueno, y tengo esto aquí. ¿Cómo sé si tengo esto aquí? Era como, le vamos a ir punto de fusión. Y yo, ¿pero cuántas sustancias pueden tener ese mismo punto de fusión? Como 100. Y yo, no. Sí, o sea, esas son técnicas ya muy... O sea, siempre son buenas. Bueno, regresando al podcast, perdón por esa interrupción, pero estábamos hablando de cristalografía, recuerdo yo. De que las estructuras orgánicas son bien abstractas. Ajá, pero no, es algo muy cierto y creo que pasa, tal vez con biología, tal vez eso, yo no sé, tal vez por eso hay más biólogos, que es como tú puedes ver cosas, puedes ver, hay micros y todo, aunque técnicamente ahora puedes hasta mover átomos, así que no sé. Sí, lo que pasa es que los primeros años en química orgánica, pues, son como muy abstractos. Las primeras clases son muy abstractas y para comprender los conceptos como tal, sí requiere como más, como imaginación, por así decirlo, ¿verdad? Cómo ejemplificar las moléculas y cómo interactúan. Y a la larga uno tal vez al principio va como en modo automático, porque uno tiene que empezarse a imaginar las cosas espaciales, de cómo se conforman, cómo giran, cómo rotan. Y a uno le ayudan mucho los modelos, pero luego hay gente que no logra encontrar ese clic. Ese clic de la parte esta de la abstracción a ver el modelo como tal, ¿va? Y las propiedades, cómo van amarradas, ¿va? Pero, pongámosle, estabas en México y... Bueno, ya esa es otra historia de cómo te fuiste a México, pero pongámosle, te fuiste 2 veces a México para escuelas de verano. Sí, y, sí. Y pongámosle, yo siento que para ustedes los químicos es algo súper normal, que ya todos saben como que es una escuela de verano y todo. Pero al menos ponete, a mí en la escuela yo nunca supe que era una escuela de verano. O sea, creo que en mi carrera no se incentivan las escuelas de verano. Pero, o sea, no entiendo por qué. O si ponete son escuelas de verano solo para químicos o cosas así, o sea... Bueno, mira, realmente... pues los que están en ciencias puras, pues tratamos de buscar oportunidades de investigación. Pero realmente eso, hablando de las escuelas de verano, es algo normal en todos lados. Sí, en México sobre todo hay tantos proyectos de verano, están los veranos de excelencia, verano delfín, o sea, pero para gente de la región, de entre ellos, ¿verdad? Entonces, realmente ahí esos tipos de cosas puede aplicar cualquiera. Solo es que a uno le interesen los proyectos, uno ponga una propuesta y ellos te financian el mes y medio que estás ahí, te dan financiamiento. Wow. Y pues no es como solo para... O sea, vivís como estudiante, obviamente. Exacto, pero solo pues, para sobrevivir. O sea, es algo. Y yo, porque tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Guanajuato, pues te ponen carnet de estudiante, tienes acceso a las cosas de los estudiantes, por lo menos en ese mes y medio que estás ahí. Entonces, la verdad es que, como te digo, terminé ahí en esa escuela por puro accidente, porque fue una oportunidad que yo vi que se podía aplicar. Y vi que podía aplicar en el verano de excelencia porque leí los requisitos y dije, bueno, cumplo. Sí. Ok, hay que lanzarse. Es otra cosa, Jorge, todavía sos el mejor promedio de escuela de química. Bueno, de mi promoción, sí. Pero en total, no. Yo me recuerdo que sí. O sea, es que, o sea, no sé. Ponete con Renato, el podcast pasado fue con Renato y Renato me pregunta, güey, ¿por qué yo? Y no sé, o sea, yo que he estado más abajo que ustedes, ha sido como, todos hablan de ustedes, o sea, de verdad son como muy, no sé, toda mi generación como que los ha admirado mucho. Entonces, ponete, ¿tú crees que, así cambiando de tema, la escuela de verano sí te cambió? O sea, de el Jorge que era antes, si Jorge no hubiera ido a esa escuela de verano, sí. No sería el Jorge de ahora. Claro, no, mira, primero que todo, eso de animarse a salir. Hay que ver, primero mentalizarse, ¿va? De decir, bueno, voy a probar algo nuevo, voy a experimentar, salir de mi zona de confort.
el cambio obviamente te expande mucho la mente, salir de tu entorno, adaptarte, ver cómo te vas a desempeñar y conoces cómo es que la gente trabaja en otros lados. Porque una cosa es como salir a pasear, que tus vacaciones, que voy a ir a un hotel, voy a conocer los lugares turísticos, a ir a una institución educativa, que te acepten en un laboratorio, integrarte en su flujo de trabajo, conocer a los profesores, conocer cuáles son sus expectativas, tú como estudiante, cuáles son tus expectativas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. O sea, sobre todo que aprendes todas las técnicas, por ejemplo, que aquí no teníamos como los recursos. En este caso yo tuve la fortuna de estar en un laboratorio más o menos bueno, no, de hecho muy bueno, pero conocer los equipos, conocer cómo es que trabaja esa gente, conocer el flujo de trabajo, conocer toda una rama de la química que aquí en Guatemala no se trabaja para nada, que es la química organometálica y de coordinación. Conocer todas las nuevas técnicas, conocer cómo se trabaja en el laboratorio, la metodología, los cuidados que hay que tener para poder tener la síntesis exitosa. Y sobre todo también el vivir allá, ¿verdad? Ser como estudiante, conocer los horarios, el choque cultural. Entonces, en ese entonces, que fue la primera vez que yo fui, ya cuando regresé, o sea, era 1 mes y medio, pero yo ya no, lo que era yo antes había cambiado totalmente mi perspectiva de la vida y del mundo, porque sí se amplían, uno aprendes y conoces mucho. Y para mover el cabal de eso, al final hiciste tu tesis de eso de complejos de coordinación de organometálicos. Entonces, ponete, bueno, yo no encontré tu tesis y te la pedí para leerla. Y siempre lo que más me gusta leer de las tesis son las dedicatorias, ¿sabes? O lo que ponen al principio, porque para uno poner algo al principio de su tesis es como, o sea, tiene que ser algo importante. Entonces tu tesis tiene un título bien largo, pero básicamente es síntesis de complejos de cobre, pero pusiste una frase que dice: oh alma mía, no inspires a la vida inmortal, pero inspira al campo de lo posible. Entonces, ¿por qué esto? O sea, ¿qué querías decir como con esto? Pues parte de mi... Bueno, es que cuando escribí la tesis y ya era el cierre de alguna manera yo lo veía como el cierre de un capítulo de mi vida. Yo tenía que darle y cierre o parte de mi lógica en ese momento, porque ahora que estamos en retrospectiva, tal vez mi pensamiento en ese entonces era como, bueno, hay que darle un cierre a esta etapa de mi vida. Ya cerré la tesis, me fui a México 2 veces, conocí mucho, cambié mucho como persona, y la persona que inició todo el proceso desde que inicié la universidad hasta este entonces no se parecen nada. O sea, son 2 personas totalmente distintas. Entonces, pues esta frase nace justamente de todas las tertulias, toda la vida que tuve allá en México, de todos los libros que leí, mucho sobre el existencialismo. Entonces yo lo sentí como parte, como que eso representaba toda la experiencia de una manera tan corta. No sé, era como un shortcut en resumen. Pero eso fue bien interesante porque te has como metido, cabal, no sé, ahorita que dijiste existencialismo, tal vez eso concuerda más. O sea, ¿qué te metiste a leer como de filosofía? O sea, te metiste como a leer filosofía, pero filosofía enfocada a la química, a filosofía de la ciencia. Pero, o sea, ¿qué buscabas ahí o qué encontraste? Pues, primero que todo, pues, ¿por qué la filosofía? Pues es amor al conocimiento, amor a pensar. Y siempre he sido yo de eso, ¿verdad? De la parte de investigar. Y uno se puede ir por muchas vertientes. Uno puede escoger, bueno, voy a ver por qué la naturaleza es así, voy a explicar por qué la naturaleza. En la parte de la filosofía de la química, pues uno evalúa más que todo por qué estamos así, o por qué hacemos las cosas como hacemos, por qué tenemos esa percepción de que la realidad es de esa manera.
Entonces, quiera que no, a mí siempre me llamó la atención de enfocarme y explicar por qué, qué implican esos conceptos que nos enseñan en la universidad sobre química o de la concepción de la materia, qué implican pues a largo plazo si empezamos a desarrollar un poquito esos temas, ¿va? Ujú. Y también pues también en la forma de llevar la vida misma, ¿verdad? Parte del existencialismo y de cómo vivir el día a día, de estar seguros de cómo llevamos la vida, qué significa lo que tenemos alrededor, que nosotros somos los que forjamos nuestro propio destino, no es que alguien más, o le voy a echar yo la culpa a los demás o a las circunstancias. Entonces es una forma como muy, muy realista de vivir la vida, ¿verdad? Muy centrada de ser quienes somos, ¿verdad? No dejarse llevar así como por las pasiones de enojarnos porque no logramos completar algo, porque no podemos aplacar nuestras emociones, sino que también en cierto momento centrarnos en lo que es importante, por así decirlo. Entonces, pues como te digo, es parte... he leído de estas cosas, o me he centrado en estas cosas, no solo pues por lo que hago, por la ciencia, por el estudio, sino que también porque la filosofía te ayuda a vivir, te enseña cómo vivir, y tú tomas, no es como que agarres una corriente o algún pensamiento y te vertás y vivas religiosamente de eso y que sea tu nueva religión. Ajá. Pero tú tienes que ir tomando, si quieres ser estoico, quieres ir tomando pues las partes que más te sirven en el momento más apropiado, ¿verdad? De tu vida. Entonces siento yo que también tenía que yo reflejarlo de alguna manera. Y pongámosle, ahorita que mencionabas lo de la naturaleza, pues, y regresando a tu tesis, que ya no tocamos el tema de tu tesis, pues, ponete ahorita que le estaba leyendo, ahí, cuando uno lee un poco de la intro y las justificaciones, que todo esto tú lo querías hacer por la química click, no sé si, así, entonces, era bien raro porque yo nunca había escuchado el concepto, entonces, ponete, si uno lo googlea así rápido, es como, o sea, dice que no es una reacción específica, sino que es un concepto que imita la naturaleza. Y yo dije, no mames, qué astral suena eso. Entonces, ¿qué es esto? Y, o sea, ¿por qué? ¿Cómo entra esto que ver con sintetizar o hacer reacciones con complejos de cobre, por ejemplo? Ok, pues primero pensemos que el concepto que todos piensan que la química o que hablar de cosas químicas es como contaminar y que libre de químicos o ay, vas a vivir una vida mejor. Ajá. No, la vida de la realidad propia es química. Ajá. Lo que nos preocupa son los procesos y cómo y cuáles son las cosas que despiden esos procesos y cómo estamos, qué subproductos tenemos de esos procesos. Por ejemplo, con gusto los vehículos ahí están moviéndose gracias al poder de la energía química y la quema de combustible. Pero ¿cuál es el problema? El CO2, los diferentes dióxidos de azufre, de nitrógeno que se producen por la combustión. Entonces, pues empezamos con la corriente de la química verde, que no lleva mucho tiempo, casi que de mi edad, que justamente habla eso, son como unos mandamientos que hay que seguir para salvar al mundo. Para salvar el mundo. Pero son como principios que uno trataría así como no subproductos, que las materias primas sean biodegradables, cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de eficientizar, que las reacciones sean más efectivas, que más de los átomos se conviertan formen más parte del producto. Uh-huh. Y entonces uno de todas, tomando muchas de estas ideas, ven que hay una cosa que se llama como química click, en la que se inspiran de la naturaleza, porque muchas de las reacciones metabólicas, muchas de las reacciones en la naturaleza pues ocurren así, de manera espontánea, no hay que inducir a calefacción. Entonces se inspiran en eso y empieza esta filosofía de la química click, que busca que ocurran reacciones muy específicas, muy compatibles con medios biológicos, y entonces
salen estas reacciones clásicas como la cicloadición, que es la que se trabaja en la tesis, y el cobre tiene que ver porque esta reacción clásica de química Click, usualmente para que ocurra la cicloadición, tienes que calentar a altas temperaturas y a veces te genera una mezcla de isómeros. Pero usando los complejos de cobre, pues tú obtienes solo uno de los productos sin necesidad de inducir a calefacción y son compatibles con medios biológicos. O sea, hay una gran variedad de ventajas de usar complejos, ¿verdad? Incluso ahora ya no usan cobre, ahora hay reacciones sin cobre y otros metales. Pero, o sea, la química Click es como lo mismo de la química verde, por decirlo así. La química Click lo que busca es que trates de que sean reacciones multicomponentes o en un solo paso, pero siguiendo los principios de la química verde, sí. Y ya están definidas algunas reacciones como específicas. Sí, vi que había una lista y ponías ahí una lista, entonces yo dije, bueno, ya, y después seguí en la próxima página, y era como, a la madre. Sí, o sea, por ejemplo, para síntesis de medicamentos o síntesis de algún sustrato, tú tratarías de buscar alguna de estas reacciones, preferirla sobre las reacciones tradicionales, por así decirlo. Sí, y técnicamente también como que te abarata costos si lo haces así, cosas así. Claro, sí, porque muchas de estas reacciones ocurren en medios como agua o metanol, entonces, o en muchos casos sin solventes. Y sí, que en tu tesis tú tenías ejemplo igual de reacciones sin solventes, ¿no? Sí, probé realizar varias de estas reacciones sin solventes. Y es como solo se juntan las cosas y esperar a que pase algo. O sea, suena un poco raro, ¿no? Porque uno está acostumbrado que agrego esto y agrego como esto como catalizador o cosas así. Sí. Uno no espera que junte dos cosas y pase algo, ¿no? Claro, sí. De hecho, lo que hacía yo en ese entonces era la ácida y el alquino. Y si los mezclas, pues no pasa nada. Pero en la presencia del complejo que sintetizamos en el laboratorio, ocurre la reacción y se empieza a aparecer un sólido, empieza a solidificar. Entonces, era un líquido, ponete dos líquidos y los pones a agitar, pues ahí puede pasar la barra agitadora girando, no pasa nada. Pero cuando colocas el sólido, empieza a ponerse viscoso y luego se pone más viscoso y luego ya es un sólido blanco. Y ese sólido blanco ya es el producto que estaba buscando. Y así como, sí funciona. Sí funciona mi producto. Vale, acá para caracterizar como lo que habías formado igual, ponías que cristalografía y también de resonancia magnética nuclear. Entonces, esto de resonancia magnética nuclear creo que tampoco es algo como tan común, siento yo. Sé que está ahí en el MAGA, ¿no? No, aquí en Guatemala no hay resonancia magnética. No hay tampoco. Nuclear. No. En ningún lado. Bueno, hay en la UVG y es de Proton y es un equipo, no he tenido el gusto de verlo, cómo funciona. Pero es en papel, el resultado es en un papel. ¿Y cómo sería de otra forma? Ahora pues todos los espectros son en computadora y tú puedes hacer puedes descargar ya con tu espectro, puedes hacer y deshacer todo lo que tú querrás, integrar, jugar con los datos, ponerlos, traslaparlos unos con otros, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ves esto? O sea, si lo vemos como aguate, o sea, en algún momento cuando estabas, tú te diste cuenta, no hay esto, pero dices, bueno, se está haciendo esto y tal vez yo no lo tenga, pero mis hijos van a tener cristalógrafos en la U o cosas así. O sea, ¿cómo ves esa perspectiva hablando de que la química siga creciendo aquí en Guate? Pues, del punto de vista, es satisfactorio saber de que por lo menos todo lo que aprendí o medio traté de aprender tenía aplicación. Porque imagínate aprender sobre la resonancia magnética nuclear y verlo en papel y son unas fotocopias de las fotocopias y con eso y delucide la estructura y los tripletes y hacer tanto para que aquí en la vida real, ya hablando del día a día en Guatemala, pues no se trabaje nada y ya tener enfrente el equipo, tener todos los espectros, tener todo, pues para mí era como guau. Pero yo creo que es un trabajo que hay que hacer en conjunto, explicar cuáles son los beneficios de los análisis químicos, las ventajas, para que se hagan las inversiones, porque eso también es cierto. Hay que trabajar para promover que se hagan las inversiones en Guatemala de tener este tipo de equipos, porque es lo que nos va a sacar de donde estamos, pues, para invertir en ciencia básica, que nos va a ayudar para poder desarrollar ciencia aplicada, técnicas como resonancia magnética nuclear,
tienen muchísima aplicación para determinar y elucidar estructuras en medio acuoso, porque ese es uno de los principios que se usan. Puedes saber la estructura de cualquier cosa que aísles, usando pues todas las reglas y todos los experimentos que necesites. Puedes elucidar cualquier cosa. Puedes hacer control de calidad, puedes saber si están las cosas, puedes incluso caracterizar materiales, caracterizar mezclas, alimentos, saber si están adulterados. Hay una gran variedad de aplicaciones. Y ya hablando de cristalografía, las otras aplicaciones son un montón. Son astrales de una vez, o sea. No, bien, o sea, por ejemplo, para los fármacos, ver la forma en la que cristalizan, eso determina pues cuál es la solubilidad. Para productos naturales, como te decía, si tú logras aislar el cristal y tiene buena forma, perfectamente puedes ver la estructura del producto que aislaste de tu extracción de las fracciones de una planta. Ver la cantidad de agua que acumulan los cristales. O sea, sí hay mucha aplicación de ese tipo de análisis, pero yo creería que hay que trabajar un poquito en la divulgación y también tratar de ver qué es lo que pasa para que fomentar de que nosotros tengamos acceso a esas técnicas, por así decirlo. Porque muchas de los químicos que quieren trabajar y que necesitan esas técnicas tienen que recurrir, por ejemplo, a la Universidad del Valle para que les saque un espectro de protón que no es en la mejor resolución que se podría, ¿verdad? O sea, hay más experimentos que solo eso. O mandas tus muestras al extranjero, ¿va? Entonces, llegar a trabajar eso aquí en Guate sería como increíble, pero como te digo, es una cosa de conocer las técnicas, divulgarlas. Sí, primero explicar qué es. Ajá. Para que ya, bueno, y ahora necesito que me lo compre porque... Sí, necesito que me lo compren porque, y que haya alguien que se comprometa a mantener los equipos, pues, porque... Sí, que también son cosas delicadas. Son cosas delicadas, que si necesitas nitrógeno, que si necesitas... todo lo que necesites para mantener los equipos, pues bien, ¿verdad? Y pongámosle... Bueno, o sea, no sé qué tan familiarizado estés con el tema, pero pongámosle, o sea, cristalografía no solo se puede hacer con cristales. ¿Cómo así? O sea, ponete cristalografía de proteínas. Ah, sí. De hecho, ese es el boom. Ajá. Ahorita con esto del coronavirus han cristalizado las proteínas del... Pero ¿cómo funciona esto? Una proteína no es un... O sea, creo que se entiende simple. Es fuera por un cristal y lo veo porque es un cristal que tiene una forma. Pero, por ejemplo, una proteína... Primero, ¿cómo yo garantizo que la proteína que estoy cristalizando, el cristal refleja la forma que tiene en el cuerpo, por decirlo así? Ah, ok. Ahí hay muchísimas cosas y tal vez vamos a aterrizándolas poco a poco. Es un temón. Primero hay científicos que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba con moléculas orgánicas pequeñitas. Uh-huh. Entonces, en el laboratorio, pues yo diseñaba pues la estructura que yo quería hacer. Y si yo tenía suerte o trataba de hacer experimentos para cristalizarla, pues obtenía un cristal, o mis compañeros en el laboratorio, o por ejemplo hacían una reacción y lo ponían en la refri y cuando regresaba aparecía un cristal bonito y lo llevábamos y wow, el cristalógrafo se encargaba de jugar ahí con la transformada de Fourier y toda la matemática para obtener la estructura y sacar tus conclusiones. Entonces, okay. Cuando trabajas de moléculas pequeñas, pues sí, muchas cosas pues tú las puedes trabajar y tiene sentido. Ahora con moléculas biológicas más grandes son más sensibles. ¿Te recuerdas que las proteínas son más sensibles a los cambios del pH? A todo, esas cosas se arruinan con todo. Si uno las ve se arruinan. Se desnaturalizan. Ajá. Yo no he trabajado con cosas biológicas. Omar sí he trabajado con eso. Pero el principio es el mismo. Tienes que lograr que se cristalizar la proteína. Ajá. O sea, tenés que purificar la proteína que te interesa. Porque no puedes tener una mezcla. Porque si no, pues no ves mucho. Uh-huh. Entonces la idea es tener la muestra lo más puro posible, hacer varios experimentos de cristalización. Hay técnicas especiales para cristalizar proteínas como tales. Y luego ya que ya tienes tu cristal, ya lo puedes pasar al difractómetro de rayos X, donde ahí hay técnicas especiales para determinar la estructura. Entonces usan diferentes formas, pues matemáticas, que
y diferentes métodos ya para estructuras de mayor peso molecular, y esa te da la estructura de ese cristal, por así decirlo, cómo cristaliza. Y recordamos que por unidad de celda pues a veces hay dos proteínas o solo una, o depende, ¿verdad? Y entonces ese te va a decir la forma de la estructura en estado sólido. ¿Cómo está en estado sólido? Entonces, recuérdate que para caracterizar proteínas no solo está la cristalografía, también podemos irnos por las otras técnicas que son resonancia magnética nuclear, que te van a decir más, te van a dar más, como te digo, esto del análisis químico es como un rompecabezas, ¿verdad? Hay técnicas que te van a decir ciertas cosas, pero te van a limitar en otras cosas. Entonces, cuando es esta cristalografía de proteínas, te va a decir más cómo está en estado pues sólido. Y justamente eso son las famosas proteínas que en muchos casos se utilizan para el diseño de fármacos, cuando inhiben o no inhiben, justamente se basan en estas estructuras cristalinas que hacen en estos experimentos cuando las separan. Y pongámosle, si tuvieras que explicar cómo funciona un cristalógrafo, ¿cómo lo explicarías? ¿Un equipo? Ajá, o sea, ok, entiendo que tengo mi cristal y prendo un botón y sale una cosa en 3D. Pero, ¿cómo explicas cómo funciona un cristalógrafo? O sea... Un difractómetro. Así, sí. ¿Así? O sea, imagina que tengo 11. Sí, claro, es que eso... 11. o sea, siento que ni yo no lo entiendo muy bien todavía. O sea... Colocas un cristal y luego al final te sale la estructura. Ajá, pero, ok. ¿Cómo sé que o sea, sé que tiene que ver progra, obviamente rayos X y... Sí. Los que nos valemos en la técnica de los rayos X, por la distancia de los átomos, permite que ocurran patrones de difracción. Ok. Entonces... pues entre las primeras estructuras que se elucidaron y así pues son pequeñas, pero imagínate que hubo Mara tan metida en esta onda que sin computadora, todo pues con cálculos lograban hacer las transformaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los átomos, la distancia entre los átomos tiene la distancia justa que para que los rayos X cuando interactúan con ellos creen patrones de difracción. ¿Qué es un patrón de un patrón de difracción es el fenómeno que tiene la luz cuando pasa cerca de dentro de una rendija, por ejemplo. Entre dos distancias, la luz pues, va a difractar. Entonces, si la longitud de onda coincide más o menos con la distancia entre estas dos aperturas, ocurre el fenómeno que es la difracción. Esa es una propiedad de la luz, de la luz, de la energía electromagnética, ¿verdad? Entonces puede ser tanto luz, porque tú puedes hacer difracción con la luz normal de una lámpara, o también, si en este caso, con los rayos X, porque al final todo es energía y es luz, ¿verdad? O sea, ¿Y después qué pasa? Bueno, entonces, ya con tu patrón de difracción, tú puedes usar... ¿y qué es el patrón de difracción? ¿O qué es lo que pasa, verdad? Entonces está la muestra, que es tu cristal, y va a venir un haz de rayos X que va a incidir sobre tu muestra. Y luego vas a ver que van a empezar a separarse pues, los rayos X y van a impactar sobre, por ejemplo, así como que si fueran los huesos, por ejemplo, podríamos pensarlo de una manera rudimentaria, una placa fotosensible, y en vez de sacar una radiografía de un hueso, vas a ver un montón de puntitos y manchitas por todos lados, ¿verdad? Entonces, esas manchitas y esos puntitos que están en la placa, tú ya haces la matemática correspondiente para regresarlos y determinar cuál es la separación de los átomos que habían ahí, y vas a tener un patrón así bien geométrico, bien bonito. Pero con eso puedes hacer los cálculos de qué era de dónde viene eso, ¿verdad? Sí. Es como saber de dónde... como tener una manguera que esté tirando agua y ver solo las gotas y ver de dónde vienen todas esas gotas para saber dónde está la manguera, por decirlo así. Sí, o sea, sí, exacto. O sea, tú estás como buscando lo que pasó antes a partir de un patrón que te da... O sea, pero tú pones tu cristal y básicamente eso es como una esfera que tiene detectores por todos lados. Sí. De hecho hay equipos que son de barril, que van tomando los datos de diferentes lados, ¿verdad?
por eso el cristal rota y puede ser... Ah, el cristal también lo mueven. Sí, okay. de hecho, lo que pasa sí, es que... es más fácil mover el cristal es que más tener fácil. detectores en todos lados. Sí, sí. Pero los primeros equipos eran Qué así, vergüenza, si no estoy mal, los primeros equipos estaban en todo... tenían como que la detección pues en todos lados. De hecho, los primeros experimentos así eran. Sí, pero si sale más barato girar tu muestra que... Sí, entonces como que el cristalito va girando Y sigue. y eso va haciendo... Va ya calculando, ¿verdad? Y póngame, también te fuiste a un como curso, ¿no? Bueno, no sé si era curso diplomado precisamente de esto, ¿no? Sí, de hecho, que sería la continuación de lo primero. Yo cuando vi que, puchicas, un equipo te dice la estructura en 3D y gira y todo, ¿qué es esto, va? Ajá. Ya regresé a Guate. ¿Qué edad tenías ahí? No sé. No sé. ¿Estabas chavito, no? Bueno, fue cuando hice el EPS. Tenías que como 23. Sí. Y ahí aplicaste a un... Bueno, es que yo regresé y después de haber hecho esa pasantía terminé mi EPS. Uh-huh. Y luego pues salió la oportunidad de que iba a haber un Open Lab en Costa Rica. Pero no me seleccionaron. De difracción de rayos X de monocristal. Entonces yo dije, este nombre me suena conocido. Lo googleé. Es la técnica que yo vi en México. Voy a aplicar. Le pedí cartas a mi asesor. Y pues no me seleccionaron. Luego salió la oportunidad de la primera escuela de cristalografía de la Asociación Latinoamericana de Cristalografía. Hay una asociación de cristalografía. Sí, Wow. Latinoamericana. Wow. Que es LACA. Ajá. Entonces era la primera escuela. Ajá. Y estaban, ellos tomaron mi correo y yo estaba como en el mailing list, así como, mire, esta es la última semana para aplicar a apoyo económico. Y entonces ya vi que era una escuela donde te enseñaban todos los principios y todo de cristalografía, de monocristal, que es la técnica que he trabajado, porque también hay en polvos. O sea, también a un polvo tú también le puedes sacar rayos X y puedes ver y determinar qué tipo de material es. Eso es más para en ciencia de materiales, por ejemplo, cemento, mármol, yeso. También colocas la muestra y el equipo con el difractograma puedes determinar qué tipo de material es. Pero como lo mío es más ciencia química orgánica, Uh-huh. entonces lo mío era caracterizar moléculas orgánicas. Y aquí sí te aceptaron. Entonces en esta oportunidad, Ajá. afortunadamente, sí me aceptaron. ¿Y dónde era? Y era en Uruguay. Ah, ok. Salió mejor, ¿no? Sí, no me fui a Costa Rica, me fui a Uruguay. Entonces tuve que conseguir, ellos me dieron apoyo, yo también conseguir ahí apoyo para irme para allá, porque el boleto no es tan barato. Está un poco lejos. Está un poco lejos. Y la verdad es que, pues, aprendí un montón. De hecho, era fue muchísima información. ¿Cuánto tiempo fue? Fue esa escuela y fue la primera y fue de una semana completa. En una semana tú tenías que aprender cómo ser un cristalógrafo. Sí, lo básico de cristalografía, Ajá. incluyendo sábado y domingo, porque el domingo nos hicieron examen. Ah, wow, qué intenso. Y todo era de jornada en la mañana hasta la noche. Sí, todos los días. Hay que aprovechar, ¿no? Ajá, entonces, sí, era un bombardeo de información. Y en las primeras 2 horas ya se habían acabado todo lo que yo sabía. Y había Mara muy pro y Mara que así como yo, que estaba comenzando en esto. Entonces, en muchos casos, Sí, pues... y recuerdo que eso dijiste, que habían como que era en teoría como algo para doctores y tú estabas como bien chiquito y era como, o sea, qué cool, porque literal, yo amaría, ese sería como mi sueño, estar como en una conversación con gente donde tú no tienes nada importante que decir, que literalmente solo escuchas y aprendes tanto y aprendes y aprendes y aprendes. Pues fíjate que como el grupo éramos muy variados, habían Ajá. estudiantes de licenciatura, gente que ya estaba en maestría y gente estudiantes de doctorado. Según entiendo yo, los estudiantes de maestría iban a usar ese curso como parte de su currículo. Ah, ok, ok. O sea, si tomabas el curso, contaba como parte de que habías tomado como puntos de la clase de cristalografía. Uh-huh. Había gente que, como yo, que lo más que habíamos hecho era un experimento una vez. Y gente que era muy pro, que ya tenía muchas estructuras, que ya venía con problemas, así como, mira, estoy tratando de resolver esto porque me sale doble la estructura, me sale una macla. Y entonces
también era como el primer evento que hacía en la primera escuela, sí. y habían como muchas cuestiones, así que había que arreglar, pero el evento fue increíble, o sea, yo Y la aprendí gente que muchísimo. conociste, me imagino, ¿no? Sí, porque éramos todos de Latinoamérica, había gente de México, Era en de español. Chile, sí, era en español y en portugués. Ah, ¿y cómo? Al mismo tiempo que... Sí, es que había gente de Brasil y había gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, obviamente, de Colombia. Ujú. Pero en algunas de las pláticas, porque uno de los profesores es brasileño y entonces él iba a dar la clase pues en portugués, ¿verdad? Y él dijo, bueno, que no había tanta diferencia, pero... ¿Qué? La transformada de Fourier Explicada en portugués. explicada en portugués, y el espacio real, y la matemática es bien compleja, el espacio real y el espacio recíproco en portugués, sí se complicaba un poquito, vamos, y era la primera vez que escuchaba eso, y la verdad es que hablaba de el espaldeamiento y un montón de cosas así, y a veces le perdía uno el hilo de qué era lo que estaba hablando, y el profesor era un buen catedrático. O Pero, sea, se pone intenso y se apasiona en su clase. Sí, pero la barrera del lenguaje a veces es un poco difícil. Por ejemplo, hablar que el espalamiento, y pues es la difracción. Entonces, Al final ves como, todo tiene sentido cabal, ahora. sí, cabal. Entonces, sí, como te digo, habían esas barreras del lenguaje a veces. Qué divertido. Y también gente que sabía muchísimo del tema y le aburría las clases porque eso era como Muy obvio. muy obvio. Y yo así como, bueno, todo lo que sea los voy a anotar porque todo me sirve, cualquier cosa es conocimiento bien habido. Ujú. Y sí, fue una cosa, como te digo, mi primer acercamiento a la cristalografía fue eso, o sea, un shock. No, pero qué buen acercamiento, ¿no? Un shock, así, un golpe. y sí, o sea, yo siento que aprendí muchísimo. Y me queda mucho para aprender, pues, pero sí, esa fue como que la forma en la que me acerqué a... Y ponete, fuiste el único que aplicó a esto, o sea, el único que tú supieras que están interesados en cristalografía aquí de Guate o cosas así. Pues... O hay como un gremio aquí en Guate de gente que le guste cristalografía, como club de cristalografía, Guate. Es bien interesante. Está otro compañero que se llama Ricardo Posadas. Ajá. Él ha estado trabajando, pero él ha trabajado en difracción de polvos. Ah, ok. O sea, él está trabajando en Cementos Progreso. Y aquí cuando se habla de cristalografía se habla mucho de difracción de polvos, que es más para caracterización de materiales. Entonces, según tengo entendido yo, hay una asociación guatemalteca de cristalografía que se está formando. Porque obviamente yo cuando estaba allá quería formar parte del ACA, pero me dicen, no, primero tienes que formar parte de la asociación de tu país. Y en ese entonces todavía estaba formando la de Guate. Y sí sé que hay gente que está trabajando en eso, pero muchos están enfocados más en materiales, ¿verdad? Okay. Habemos poquitos que hemos trabajado pues en la parte de molecular, por así decirlo, ¿verdad? Cuando ya hablamos de átomos y moléculas orgánicas y partes bioquímicas, por así decirlo. Ajá. Y ponete, si querés, como ya dejando un poco atrás la cristalografía, porque Sí, no sé, claro. me preocupa que a veces sea como muy técnico. Y No, me lo han no. dicho a veces que yo siento que sí nos entendemos, pero... Sí, claro, claro. Pero ponete, cuando yo te escribí de Jorge, deberíamos de hacer un podcast. Y yo te dije, bueno, decime, no sé, algunos temas. Y tú me pusiste astroquímica. Y yo dije, ¿por qué Jorge me habrá puesto astroquímica? Entonces, la verdad sí quería preguntarte porque me pusiste cristalografía. Y dije, obvio, Jorge cristalografía. Pero después me pones, astroquímica. Y yo, ¿por qué astroquímica? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Ese es otro. Pero ¿cómo? O sea, ahí sí no rollo. conozco la historia. Mira, ¿Por qué me pusiste eso? O sea, ¿dónde te metiste ese campo? Cosas así. porque, mira, en mi segunda visita a México tenía la oportunidad de meter otro proyecto. Ajá. Y pues dije, ¿puedo quedarme otra vez en la zona de confort o nos vamos a otras cosas Al espacio. que no habías explorado? Ajá. ¿Qué tal? Y de hecho, sí, o sea, a mí la química de coordinación y la química organometálica, pues me llamaba mucho la atención, que ese era como mi boom. Uh-huh. Pero dije yo, bueno, vamos a probar otro tipo de verano en la segunda oportunidad, y dije, voy a trabajar mi tesis en las tardes y en las mañanas voy a trabajar el otro verano. Y me llamó mucho la atención la astroquímica. Y es
toda la química del espacio. Ah, ok. Y que la química del espacio es toda la química que no es la normal. Todo en el espacio, la química, las reacciones químicas que ocurren en el espacio son totalmente extrañas. O sea, vemos átomos sueltos por ahí, átomos ionizados, reacciones de combinación de átomos y que forman otro átomo ionizado. Y entonces yo tenía mucha curiosidad y aprovechando que estaba en la ciudad de Guanajuato, que ellos tienen un telescopio increíble y que ellos tienen la carrera de astronomía y que habían astroquímicos, dije yo, quisiera explorar esta parte. Y, ¿Esa carrera existe? ¿Astroquímica? si tú puedes ser astrónomo y dedicarte a la parte de la astroquímica, porque al final de cuentas tú quieres saber de qué están compuestas las galaxias. Ajá, sí, sí. Y querés saber cómo la historia de estas y cómo se están desarrollando y cómo van a evolucionar. Entonces hay químicos que deciden dedicarse a la parte del espacio, o hay físicos que dicen, bueno, me gusta un poco la parte de la química, metámonos aquí. Wow. Entonces, pues metí el verano. Y pues era un verano de hacer, primero, hay un montón de conceptos, las primeras semanas era demasiado que leer, pero Es sí, como otro idioma también, técnicamente, ¿no? sí, se ve mucho, pues, cómo ocurren las reacciones en el espacio. Te das cuenta, una de las primeras conclusiones, luego de leer un montón de artículos, es que la química en la Tierra está tan privilegiada, o sea que la química del planeta Tierra, por ejemplo, permite que se formen las moléculas. O sea, somos como un saco de estabilidad entre un mundo de caos, entre un universo caótico, porque usualmente todo se ioniza, todo se fragmenta, y entonces la vida y la atmósfera en la Tierra, o sea, la forma de la atmósfera en la Tierra nos permite que las moléculas no se disocien y que el agua sea agua y que forme las estructuras complejas que se forman normalmente. Entonces, el grupo de esa investigación, pues éramos una química farmacéutica, un físico, una química industrial, yo que soy químico, un químico ambiental, y pues en ese grupo de investigación, porque no todo tiene que ser laboratorio, también podemos discutir y podemos investigar. Era como enfocar nuestras carreras a la parte de la astroquímica. Entonces estábamos viendo, por ejemplo, la parte de si puede existir vida en otros planetas, ¿Cómo sería esa vida? ¿Cómo sería esa vida? La parte de la astrobiología. En mi caso, era como, según los datos de cómo era la química en un lugar de formación de estrellas, qué posibilidades hay de que te encontres ciertas moléculas o precursores de vida. O sea, sí es como todo un mundo pensar de todo eso de la astroquímica. Sí, hay varias cositas ahí. Hay varios temas que se pueden Sí. tocar. Pero ponete, yo sé que hay un montón de temas, pero ponete de lo que estuviste y de lo que viste, ¿cuál fue el tema que te dejó así como más como wow? Que tú decías así como, a la madre, no tenía ni idea de que eso fuera así, o... Por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, cómo es que, como todos, hay cosas que compartimos con la química de la Tierra, con los químicos que se dedican a las cosas del espacio, es porque ellos, las moléculas que se encuentran ahí te dan como un historial de qué es lo que puede pasar, por ejemplo. Entonces el polvo estelar, yo decía, bueno, hay polvo en el espacio, ¿y qué? Pero la superficie del polvo estelar puede ayudarnos a caracterizar, a que ocurran ciertas reacciones. Entonces, por ejemplo, una cosa que me llamó mucha la atención es, por ejemplo, el metanol aparece solo donde hay polvo estelar, por ejemplo. Hay polvo en el espacio. Porque entonces tú te pones a pensar, bueno, el polvo no brilla, el polvo no reacciona o no interactúa tanto con la luz y no hay forma como de verlo. Pero esta gente dice, o estos investigadores dicen, ok, la única forma para que se forme el metanol en el espacio es porque en la superficie del polvo van a ocurrir reacciones químicas que hacen que ocurra que se forme el metanol. Ajá. Entonces, donde hay metanol, hay polvo. Entonces así
pueden ellos ver en las galaxias o en el cuerpo estelar del espacio que estén viendo, donde hay polvo, pues en el espacio, por cosas así, por así decirlo. Pero tú no estás viendo el polvo, estás viendo el producto de la reacción, que es el metanol. ¿Y cómo se ve el metanol? Porque en el caso, y siempre usamos, en ese caso usamos las señales de radio, y lo que ven son las vibraciones. Del metanol. Ajá. Entonces yo dije, bueno, aterrizamos cosas que vimos, por ejemplo, en instrumental del análisis infrarrojo, pues sí, lo que se ven son las vibraciones, los modos de vibración de las moléculas, así es como las vemos en el espacio. Había así es como ocurre, que así es como ves tú que está esa molécula. Ajá. Qué random. Y ¿qué te apasionó más? O sea, cristalografía o astroquímica. O sea, son dos cosas bien interesantes, la verdad. O sea, no entraste en un conflicto ahí como... Yo creo que... ¿Qué hago con mi vida? No, como te digo, hay muchas cosas. O sea, es lo que me apasiona, tal vez como químico, de que yo les digo a todos, no, hombre, es que la química es la ciencia central, porque está tan relacionada con todo, y de cualquier cosa siempre hay una cosa que le puedes sacar química, y tienen una relación con la química. Y yo creo que eso es como una cosa de que es un conflicto, un dilema, así como ¿a qué te vas a dedicar de todos los múltiples caminos que hay, todas las posibilidades que hay? Te vas a abrumar a escoger o vas a escoger alguno de todos los caminos, ¿va? ¿Y será ese el mejor camino adecuado? Pues ahí veremos. pero sí, ponete, igual el profesor me dice, no, tú te deberías dedicar a la astroquímica y... Ajá, o sea... si te llama la atención, aquí está la maestría para que estudies la astroquímica, estudies física y yo así como, bueno, pero yo estoy haciendo mi tesis también de química de coordinación. Entonces, sí, hubieron muchos momentos de ese tipo de dilemas. También he tenido la oportunidad, pues, en la parte de cristalografía, bueno, entonces también, ¿qué voy a hacer? Si me voy a volver un químico del estado sólido, porque también esa parte es súper interesante. Entonces, si en catálisis, si en cristalografía, si en astroquímica, también como parte del EPI se dice ciencias forenses, entonces... por lo menos sé que hago de todo. Cierto, estuviste en una CIF, ¿va? Sí, ahí hice el EPS. ¡Qué random! Entonces, también estudié sobre metodologías de análisis, del metabolismo, de cómo ocurren las reacciones, cómo era la mejor manera de extraer los analitos, los metabolitos. O sea, sí, como te digo, yo creo que a la larga la flexibilidad de adaptarte al cambio y de que si hay una forma o unas cosas, algo nuevo, pues aprender, vamos. Pero, ¿y nunca te pasó que es como, ok, estoy viendo esto y me puedo adaptar, pero ¿cómo sé que es lo correcto adaptarme? O sea, ¿por qué no quedarme con lo que estoy? ¿Por qué no probar otra cosa? O sea, no sé si, o tal vez no has decidido todavía como, es como que tanto arriesgarse a adaptarse a algo nuevo. Pues fíjate que... Porque solo ponete, decidir ir a hacer tu maestría en astroquímica es una decisión que seguramente va a definir como tu rumbo de vida. Claro, sí. Entonces es como una decisión de, ok, es algo nuevo, me puedo adaptar y todo, pero de verdad, o sea, no sé, siento que cuando uno le dicen que escoger la carrera universitaria es como una decisión difícil, creo que escoger qué vas a hacer después de tu carrera universitaria creo que es más difícil porque ya sos adulto, ya es como te vuelves más responsable. Sí, claro, por supuesto. Que eso es un dilema que atormenta a cualquiera, incluso a mí, qué es lo que viene, what's next, ¿va? Ajá. ¿Qué es lo siguiente? Pero yo creo que es donde uno se sienta más a gusto y donde uno crea que es lo que más retribución, pues, personal te traiga, pues, o sea, no sé, también es de arriesgarse, siento yo. Claro, hay, por ejemplo, varias cosas, por ejemplo, cuando... Como te digo, la parte de química orgánica, yo que fui auxiliar y que llevé tantas orgánicas, y cuando me metí a esto de química de coordinación y química organometálica, hay muchos conceptos que se golpean entre sí, de alguna manera, hay algunas cosas, como hay como estereotipos del químico orgánico es de esta manera, el químico inorgánico es más de esta manera, entonces...
Yo dije, bueno, tengo que adaptarme, vamos a aprender química organometálica, yo soy químico orgánico, yo no sé casi nada de inorgánica, vamos a aprender, porque había muchos conceptos que yo me quedaba así como, no entiendo por qué está pasando eso, no, esa es química inorgánica, pasa esto y así. Entonces, sí, o sea, te digo que yo era como muy químico orgánico y aprender conceptos más de inorgánica para explicar qué era lo que le estaba pasando a mis experimentos también fue un reto, pues. Pero sí, o sea, yo creo que lo que prevalece sobre todo es la flexibilidad. Está bien, interesante. Sí. Interesante forma. Va, y ponete, ya para ir cerrando, que yo, bueno, esta sería la segunda vez que la hago, pero más o menos, si tú pudieras preguntar algo y sabrías que vas a obtener la respuesta, ¿qué preguntarías? Ay, no. O sea, sí, que es lo que se te ocurre, o sea, al universo preguntárselo, no sé, es una duda, es como esa duda tan grande que necesitas una respuesta, ¿cuál sería? Y sabes que la vas a obtener, no sé, ¿a dónde la enfocarías? No sé. No sé, que imagínate. Porque el simple hecho de hacerse, el simple hecho de hacerse esa pregunta te deja un problema, porque... ¿Por qué? Porque asumirías que esa verdad es absoluta. Ajá, exacto. Pero es no como saber si hay una verdad absoluta. Ajá, exacto. O sea, sería un dilema porque primero, ¿quién es la fuente de información que te va a decir esa? El universo te lo va a dar de un papiro mágico. Siento que la pregunta... Tengo que creerle. Cuando... Ajá. O si, por ejemplo, si lo basas en el conocimiento, de puramente del conocimiento del método científico, esa respuesta es la más adecuada. Además, el dilema, ¿verdad? De escoger entre todas las cosas y que vas a saber de que esa es la verdad absoluta. ¿Por qué escogiste eso y no lo escogiste las otras cosas? No sé. Yo no te podría decir. Es un buen argumento. Encontraste el punto de la pregunta, pero... Porque sí, yo dije, bueno, o sea, es como asumir que hay un ser omnipotente que tiene la razón y la respuesta de todo. Pero siento que cuando yo se lo pregunto a alguien no va tanto enfocado hacia obtener la respuesta, sino quisiera saber cuál es esa duda que tiene. Es como darle la oportunidad de hacer una pregunta y saber la respuesta es como saber cuál es su mayor duda en cualquier cosa y sacarla. O sea, a veces uno tiene unas dudas como bien extrañas. Claro, pero yo podría preguntar, mira cómo funciona la materia y la energía. Ajá, o sea, sería ya tu con duda. Eso, sí, y ya con eso, ya lo sé todo, Pero seguramente no todos preguntarían eso, o sea, hay gente que preguntaría como, no sé, gente que tenga conflictos religiosos, o gente que tenga, que si esté muy grande y tenga miedo a la muerte. Creo que mucho depende en tu tiempo de vida que estés y tu contexto actual. Claro, sí, porque, por ejemplo, yo me puedo ir por la parte afectiva, yo puedo decir, ¿qué es el amor verdadero? ¿Cuál es la verdad absoluta? Pero eso no está tan difícil. ¿Cuál es el...? No, porque la respuesta no es una respuesta clara, es una respuesta siempre subjetiva. Exacto, por eso no es que vaya a haber una respuesta. Sí, o sea, a ver, yo puedo ¿qué preguntarme... piensa Jorge del amor? ¿Por qué todos sacan el tema del amor siempre? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿En qué dimensión vivo? Cosas así. Eso sería buena, ¿en qué dimensión? Pero, no sé, ¿qué? ¿No tienes ninguna o la dejas es demasiado dura la pregunta. Incluso el hecho de obtener la respuesta es absurdo, porque ya luego de tener la respuesta, ¿qué sentido tiene hacerse más preguntas? Exacto. Ya perdiste el sentido de preguntarte, porque sabes de que hay una respuesta ya absoluta. Ajá. Entonces sí, se mataría la curiosidad y todo. Sí, entonces también, ¿y si yo puedo divulgar esa respuesta? Ya también, ahí todos me van a criticar por qué escogiste ese tema en específico, por qué te fuiste de manera selecta y desperdiciaste tu pregunta. Tenías que preguntar cómo curar el cáncer o algo así. Ajá, exacto. Que también es una cosa muy temporal, pues, porque el cáncer, ese es uno de los problemas de este siglo, pero en un milenio eso va a ser una cosa así como, ay, el cáncer, eso ya es cosa es muy injusto no vivir tanto, ¿no crees? Sí. De hecho, ¿cómo podrías congelarte y dejar de ser tú? No, ¿cómo no congelarte? O sea, ¿cómo seguir viviendo? O sea, ¿cómo de verdad crear longevidad? O sea, siento que no crees que la longevidad, o sea, de verdad, no ser inmortales, sino simplemente dejar de envejecer. O sea, ¿crees que sea posible? O sea, con lo que sabes. Yo siento que sí, o sea, he leído un par de artículos así bien astrales que han hecho, más que todo como, bueno, yo lo de experimentación animal en ratones y es como decís, o sea, wow, o sea, ratones que recuperan la visión y cosas así, o sea, no, o sea. Pues sí, o sea, a la larga,
creo que va a haber el punto de que sí, se va a poder lograr una maquinaria molecular en el que te vas a poder regenerar. Ajá, o dejar de envejecer siquiera. O dejar de envejecer. O vas a hacer como un backup y te vas a restablecer molecularmente, por ejemplo. Bueno, vas a regresar, pues físicamente. Bueno, eso es también otro dilema, por ejemplo. Porque regresarías tú. Ajá. ¿Qué es la mente? Yo estaba viendo ahí unas cuestiones así como, ¿qué es la mente? ¿Será la específica de tus moléculas en ese momento, en esa configuración? Yo puedo imprimir a otro Jorge que me caracterice en físico-químicamente y luego imprimen otro Jorge y va a tener el mismo estado mental. Pues teóricamente sí, ¿no? O sea, con lo que sabemos ahorita, pues no hay como nada más aparte de... Uy, perdón. Bueno, y los que piensan ¿y el alma dónde está? Sí, pero, o sea, por eso digo con lo que sabemos, porque hay evidencia de todo esto, pero no hay evidencia de alma. Bueno, es discutible también. Sí, o sea, sí. Pero sí, o sea, yo siento que en algún momento sí se va a poder llegar a ese tipo de mantenernos de manera indefinida, porque eso es a lo que va la investigación, la ciencia humana. Eso es lo que perseguimos, quiera que no. Y imagínate, por ejemplo, las grandes mentes. Imagínate que si hubiéramos conservado a Albert Einstein o quién sabe qué otros pensadores que estarían pensando hoy sobre las condiciones actuales, ¿va? Sí. Y después, igual que las tecnologías, quiénes son aptos o quiénes... Es como también decidir si vas a congelar y quiénes iban a vivir eternamente y quiénes no. Hay muchas series, de hecho, en la tele, en Netflix, de ese tipo de cosas, de ese tipo de preguntas. Pero yo creo que sí, en algún momento la longevidad va a ser eterna. Bueno, sí, sería tocar el tema de separación de clases sociales. Imagínate que si existiera y fuera, o sea, que por 1 millón yo lo hago inmortal. O sea, no, pues, cool, pero ¿cuánta gente tiene 1 millón para pagar eso? Hay una serie. Sí, hay una serie. Netflix de eso, sí. De separación de clases sociales. Pero... bien, va la de Elysium. No. ¿Carbono alterado? Bueno, ahí la verás. Pero sí, habla justamente de ese dilema, de que la gente se logra hacer un backup en unos chips. Ajá. Te puedes hacer como backup y la gente que tiene mucho dinero... siempre tiene backup. Siempre tiene backups. Okay. Y tienen cuerpos mejorados, con mejor resistencia, que despiden unas feromonas, cosas así bien raras. Y porque pueden cambiar de cuerpos. Qué pelado. Y la gente pobre, obviamente, es su cuerpo... pobre. Es pobre. Te moriste y ya. Qué sano. Ajá, entonces sí, y ese nivel y esa tecnología no es algo como tan difícil que ocurra, o sea, sí puede pasar. Si llegamos a ese tipo de caracterización molecular, pues, o sea, siento yo que en algún momento se puede dar. Está bien, Jorge, pero bueno, en resumen no contestaste mi pregunta, pero está bien. Me dejaste preguntas complejas. Sí, preguntas complejas, hay que bajarle al Hay que bajarle al nivel. No, está bien. Y por ejemplo, con eso es como si puedes alargar tu vida o no alargarla y quedarte en el abismo de que tú fuiste la generación que no se alargó la vida, pues aprender a vivir el momento que te tocó vivir. Pero es difícil, güey, es difícil. No sé, creo que lo que frustra es que uno no puede controlar al 100% su vida. O sea, siempre estás como, por mucho deseo que o sea, solo por simplemente el hecho de no poder decidir dónde o cómo nacer o cuándo, no, es como, ya te predispones, o sea, que hayas nacido en una familia súper pobre, que no tiene ni siquiera servicios básicos, que como un montón de gente aquí en Guate, pues ya es como, no sé, es como cómo decirle a alguien que decida cómo vivir, si ni siquiera tiene como las condiciones mínimas para poder vivir, o sea. Sí, pues, primero, pues las cosas inaceptables y las cosas incontrolables, pues por más ansiedad y por más que le busquemos no hay forma de controlarlas. Bueno, sí, no tiene sentido. Tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, si yo tengo cierta discapacidad y no puedo, pues hay que aprender. Es parte de esta cosa que se llama vida. Cabal. Está bien, Jorge. Bueno, gracias por estar aquí en el podcast. No, pues gracias a vos. No sé si quisieras decir algo de despedida. No, pues gracias por... O a la gente, algún consejo para algún futuro cristalógrafo. No, pues, ya que me das el chance, la gente que busque ciencia, pues que le busque. Que se esfuerce, que hay muchísimo que investigar. Que no dejen morir la curiosidad, porque eso es lo que creo yo que es lo que motiva y lo que hace que uno
que uno cambie, de verdad, que no deje que la rutina a uno lo aburra, lo desespere. Siempre hay más para investigar, siento yo. Y que si lo suyo es la investigación, pues que le eche ganas. Guatemala no es un país que acepte a los investigadores o preguntarse o cuestionarse cosas. No es como tan bien visto, pero no, hay que ese fuego interno que tiene cada quien de preguntarse las cosas, de investigar, que nunca muera. Esa es como que mi recomendación para todos. Está bien, bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Claro. Y ahí estamos. Y ahora se siente bien cuando te los quitas.